Organización de archivos. La organización de archivos surge de la idea de guardar información, donde se clasifica, ordena y conserva adecuadamente la información. Por esta razón, el Archivo General de la Nación ordena muy claramente que todas las entidades públicas y privadas están en la obligación de conformar archivos documentales. Por lo que junto con mis compañeras Carol Salamanca, Tatiana Puentes y quien les habla, Ángela Valderrama, organizamos esta presentación para traerles la mejor información sobre la organización de archivos documentales. Principios archivísticos. Buen día, compañeros y docente. En el día de hoy voy a hablarles sobre el tema fundamental en cuanto a la organización de archivos de gestión. Es importante tener en cuenta el principio de procedencia y orden original. El principio de procedencia hace referencia a de dónde proceden los documentos, o sea, esto quiere decir de qué dependencia se están originando, y para ello es importante tener en cuenta el organigrama de la institución. Es importante que no se mezclen los documentos entre dependencias. Ya para el tema del principio de orden original, este nos habla acerca de cómo se va dando la tramitología del acto administrativo y cómo revela cómo se da el suceso de los hechos de dicho acto administrativo, iniciando con la fecha más antigua y finalizando con la fecha más reciente. Agrupaciones documentales. Son la manera en la que agrupamos y ordenamos los documentos dentro de un archivo y afecta a todos los documentos que ha generado una determinada institución en el ejercicio de sus funciones. Lo primero que se debe abordar es la identificación de las agrupaciones documentales. Fondos documentales. Corresponde a la totalidad de la documentación producida, recibida y conservada por una entidad. Es necesario recopilar información sobre el origen y evolución del organismo. Los fondos documentales se clasifican en fondo abierto, es toda aquella documentación que se encuentra vigente. Fondo cerrado, documentación de entidades suprimidas. Fondo acumulado, documentación reunida sin ningún criterio archivístico. Es de advertir que cada fondo documental debe clasificarse separadamente, teniendo en cuenta que la información sobre origen y evolución del organismo productor es pertinente a cada fondo. Sección documental. Es aquella unidad que está integrada por los papeles procedentes de una institución o de división administrativa importante, con una organización, funciones y fines conocidos y delimitados. Series documentales. Se identifican con las funciones y actividades desarrolladas por las dependencias para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Para desarrollar sus funciones, cada entidad establece trámites y procedimientos administrativos que se reflejan en la producción documental necesaria para iniciar y finalizar la acción administrativa. Las series documentales podrán subdividirse en cierto número de asuntos relacionados, los cuales quedarán indicados como subseries. En este orden de ideas, las subseries son el conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas en formas separadas de esta por su contenido y características específicas. Tipos documentales. Cuando hablamos de tipos documentales, nos referimos a qué clase de documento es. Es posible que haya infinidad de tipos documentales, puesto que con ellos nos referimos a lo que trata el documento, como informes, facturas, correspondencia, etc. Buenos días, hoy les voy a hablar sobre la valoración documental. La valoración documental hace parte de la función archivística por donde se evalúan las series en sus valores primarios y secundarios. Los valores primarios se dividen en tres categorías. El primero es el valor administrativo. El valor administrativo son todos los documentos que se encuentran con mayor frecuencia de consulta. Podríamos definir que son, digamos, las comunicaciones internas recibidas o enviadas que utilizan dentro de las instituciones para referirse a diferentes asuntos. Los valores contables son de gran utilidad, ya que con estos documentos son los que soportamos los egresos y los ingresos de los movimientos económicos de cada entidad. Por último está el valor fiscal,
que es el valor que presentan los documentos con respecto al manejo y control de dineros de cada entidad. Los documentos que aún poseen valores primarios deberán permanecer en el archivo de gestión lo que dure el periodo del trámite y durante su vigencia. En el archivo central estarán los documentos que una vez se hayan finalizado su trámite y su periodo de vigencia. Los secundarios son los documentos que una vez concluida su utilidad primaria son valiosos para la historia o la investigación y deberán conservarse. Proceso archivístico. La clasificación es el primer proceso a la organización de archivos contenida en los documentos y mediante en el cual se establecen las series y las subseries que establece cada fondo documental de acuerdo a la estructura orgánico-funcional de cada entidad. La clasificación de las historias laborales se debe identificar y separar la documentación de cada una de las personas que en la entidad se encuentran laborando para ser incluidas en sus respectivos expedientes. Para terminar, debemos identificar en la tabla de retención documental qué serie y qué subserie es el correspondiente para trabajar las historias laborales. Después de esto debemos clasificar las tipologías dentro de cada entidad. Ordenación. Se puede decir que la ordenación comienza donde ha terminado la clasificación. La ordenación es el proceso mediante el cual se da disposición física a los documentos, mediante el cual se unen y se relacionan las unidades documentales de una serie, así como los tipos documentales al interior de los expedientes según un criterio predeterminado. Sistemas de información. En los sistemas se utilizan varios sistemas de ordenación, sin embargo es importante advertir que el sistema de ordenación se subordina a las características de la serie. Sistema de ordenación numérico. Ordinal. Consiste en disponer los documentos en forma consecutiva, progresivamente obedeciendo la numeración que los identifica. Cronológico. Consiste en colocar un documento detrás del otro en forma secuencial de acuerdo con la fecha en que la documentación ha sido tramitada. Sistema de ordenación alfabético. Consiste en la ordenación de los documentos por las letras del alfabeto, de la A a la Z, y puede ser onomástico. Se utiliza para series documentales compuestas por expedientes que permanecen abiertos por lapsos grandes de tiempo. Toponímico o alfabético geográfico. Se ordena la serie documental alfabéticamente por nombres de lugares. Este tipo de ordenación puede basarse en el país, departamento, municipio, etc., siempre teniendo en cuenta el criterio que más se ajuste a la documentación y a las necesidades administrativas. Temático. Se ordenan las series y subseries documentales por el asunto o tema de su contenido. Sistema de ordenación mixtos, alfanumérico. Se ordena la serie documental utilizando a la vez orden alfabético y numérico cronológico. En este sistema de ordenación los datos que se cruzan no serán separables, siempre estarán asociados. Ordinal cronológico. Aplica a series documentales cuyas unidades documentales son numéricas simples y a la vez cronológicas. La ordenación bien hecha facilita el acceso a la información gracias a la pertinente ubicación de los documentos y su rápida localización. Facilita la comprensión documental, pues el arreglo físico es información contextual. Y por último, al disponerse todos los documentos necesarios en el orden que es debido, se facilita el estudio y los análisis del contenido. Tercera etapa, descripción documental. La tercera etapa de la organización de documentos de gestión consiste en la descripción documental. ¿A qué se refiere la descripción documental? Es un proceso técnico archivístico que consiste en determinar, identificar y analizar los caracteres internos y externos de los documentos. En el caso de las unidades documentales encontramos el rótulo de la carpeta, que en este caso estamos trabajando historias laborales de la entidad de Colpensiones, en el que nos identifica ciertos ítems en el cual podemos identificar el fondo al cual pertenece esa unidad documental, la serie, que en este caso sería historias laborales, el título o asunto, que sería la persona de la cual es esa historia laboral, las fechas extremas, fecha inicial y fecha final con que se inicia y se finaliza este expediente, la cantidad de folios,
el número de carpeta y la caja en la cual está contenida dicha unidad documental. Para el tema de historias laborales, como es una serie compleja, normalmente existen varios tomos para una sola historia laboral. Entonces, en esta identificación de carpeta está también la opción de poner tomo 1 de 2, 1 de 3, bueno, en el caso que así se requiere. Luego de que ya tenemos identificadas las unidades documentales, procedemos a identificar dónde